Muy bien, estamos con el obispo Carlos José Tisera. Lo que le queremos preguntar es su testimonio, el encuentro con Dios, cómo fue ese encuentro desde joven con el Señor. Bueno, esta historia empieza muy pequeño, ¿no? Ya era habitual antes que los que manifestaban una inquietud vocacional, ¿cierto? Entraban de chico al seminario, ¿no? Yo estoy en Quilmes y sucedo ya a Monseñor Novak, y bueno, me fijo en su biografía y él entró a los 10 años al seminario. Yo entré a los 13 años. Bueno, un chico común, ¿es cierto? Vida de parroquia, hice la primera comunión, después la acción católica en ese tiempo, participé. Y bueno, pero fundamentalmente hay una imagen que hasta hoy está presente, que era la de mi cura párroco, el padre Basilio, que un hombre de origen polaco, pero una caridad, un amor para con todos, pero particularmente con los pobres. Él tenía una farmacia, por decir así, juntaba remedios, todo eso para la gente humilde, y bueno, él dedicaba todas las tardes, salvo los domingos, para atender personalmente a la gente. No solamente se llevaban un remedio, sino también se llevaban una palabra, ¿no es cierto? Y él mismo a veces nos llevaba a nosotros a visitar a las orillas del río a la gente que vivía ahí humilde, se preocupaba de sus cosas. Eso a mí me impactó muchísimo, porque tanto él tenía un trato cercano no solo con ellos, sino también con las grandes gentes. Él era de la parroquia principal de la ciudad de Río Cuarto, iban personas destacadas, profesionales, el mismo trato con todo el mundo. Y eso a mí me impactó muchísimo, ¿no? Y además de ser un gran confesor, ¿no es cierto? ¿No? Y eso a mí también me sacó todos esos miedos que a veces surgen y esas cosas. Y bueno, y siempre fue, además, él fue el que costeó mis estudios en el seminario y todo eso. Pero digo, la fe yo la he mamado en mi familia, ¿no es cierto? Una familia común de trabajadores, y la gran devoción a la Virgen, ¿no? Yo siempre tuve un cariño tan particular a la Virgen. Creo que por ahí ha ido mi historia, por supuesto, mis momentos más fuertes que he vivido y en donde encontré el consuelo y la fortaleza de Dios fue en las épocas terribles de los años 70, precisamente cuando, bueno, mataron a compañeros míos y inclusive, bueno, han ido a mi casa, donde vivíamos los seminaristas en Buenos Aires, 2 días antes de la masacre de los padres palotinos. Y bueno, si yo estoy acá es precisamente, creo, es gracia de Dios, y bueno, yo sé que la Virgen, y particularmente por los años que yo viví en Buenos Aires, la Virgen de Luján está muy ligada a mi vida sacerdotal. Lo ha cuidado, lo ha protegido. Me ha cuidado a pesar de ser tan pecador como cualquiera, y bueno, siempre ha sido para mí amparo, madre de la misericordia, y bueno, que es lo que yo procuro también vivir como con mi ministerio, ¿no es cierto? ¿No? De vivir esta misericordia de Dios para con todo el mundo, particularmente los enfermos, los que sufren, ¿no es cierto? Pero hay muchas otras clases de sufrimientos también que se viven, ¿no es cierto? No solamente de la pobreza, que son tan duros, tan difíciles, sino también de las desavenencias, de los rencores, de los odios y esas cosas que Dios realmente siempre busca las formas, ¿no es cierto? ¿No? Y siempre anda metida la Virgen por ahí, ¿no es cierto? Que es la que atrae, ¿no es cierto? ¿No? El otro día con el aniversario de Borges leía, ¿no es cierto?, como a último momento que él llamaba a un sacerdote, si bien él siempre se confesó agnóstico, sin embargo dice que, bueno, salía lo que él sabía hacer siempre, pero solo en recuerdo de la madre de él. Como recordar a la madre era rezar el Ave María. Y esas cosas, dice uno, caramba, la Virgen se las ingenia de cualquier manera, ¿no es cierto?, para estar no solamente en la hora de la muerte, sino en todos los momentos de la vida.
Sí, sí, que quedan en el recuerdo y que uno las va guardando con el tiempo, parece que no están, pero en un momento aparecen, ¿no? Pero algo específico, así bien clave, de la misericordia de Dios en su vida, del cuidado de Dios en su vida. Bueno, han sido momentos muy grandes. Creo que lo he vivido este año, precisamente cuando estuve con Francisco. Yo le pedí hablar con él y quise ir a contarle cosas de mi vida que él me escuchó. Y como un padre me atendió, me consoló, y realmente yo ahí que estuvimos muchos minutos hablando de la misericordia de Dios. Y eso, bueno, son cosas personales, ¿cierto?, que uno guarda, porque yo creo que las grandes misericordias de Dios están en el corazón de Dios. Y las historias de cada uno son digamos, tan ricas, que no solamente son de las cosas que aparecen, que se ven, ¿cierto?, sino también a veces son de las cosas que se cargan, que se llevan, y cómo Dios está con su paternidad presente, ¿no? Y también vio la misericordia de Dios que he vivido como ministerio. Yo lo he vivido cuando era en el primer año de cura, ¿no es cierto?, que iba a misionar a los mapuches. Ahí yo he palpado lo que es la obra de Dios en personas, con su cultura, sus cosas, pero como tiene una riqueza tan grande, un alma tan pura, que digamos, siempre lo suelo contar a veces a los seminaristas o cosas así, que cuál es la persona más grande que he bautizado. Y ahí yo bauticé una persona de 101 años, un don Juan Manquilev, que no se va a olvidar nunca del nombre. En el lecho de su muerte, un hombre muy pobre, vivía en una piecita ahí en Atraico, cerca de Jacobasi, ingeniero Jacobasi, que se había caído el caballo, andaba a caballo hasta los 100 años, se había caído el caballo, y eso, bueno, le llevó una serie de cosas. Una noche que fría, sale afuera para sus necesidades, y ahí contrae una pulmonía, que fue lo que lo llevó, y estando muy enfermo y sintiéndose mal, llama al cabo de policía que estaba en el destacamento y a mí, porque quería testar, y lo que tenía eran apenas unas 50 ovejas y unas 100 cabras, chivas, y eso es lo que quería dejar a su hija, qué sé yo. Y cuando termina de decirle todo esto al oficial, me dice a mí: bueno, padre, usted haga lo que tiene que hacer. Entonces dice: yo creo en Dios, me dijo, y sé que Dios me perdona. Y bueno, así que lo bauticé, le di la confirmación, todos los sacramentos, y a los 2 días se murió don Juan. Y digo, esas cosas que uno vive en el ministerio, como infinidades, ¿no es cierto?, que uno, sobre todo en lo que es el ámbito de la confesión, uno se da cuenta de lo que es la gran misericordia de Dios, ¿no? Por eso dice Francisco que el nombre de Dios es misericordia. Es cierto. Misericordia y amor, ¿eh? Qué bueno compartir estas experiencias de Dios en su vida. Sabemos que va a estar por Rosario el año que viene. Explíquenos a qué se debe y por qué es esa visita a nuestra ciudad. Sí, como obispo estoy acompañando junto al obispo de La Rioja, Monseñor Colombo, el espacio de la juventud, la pastoral juvenil de la nacional. Y por eso estamos programando una cosa que ya venía como deseo de hace muchos años, de realizar el Encuentro Nacional de Jóvenes. Y hace desde 1985 que no se hace un Encuentro Nacional de Jóvenes en la Argentina, convocados por la Iglesia, que aquella vez fue en Córdoba. Y la Asamblea de Obispos en este mes de abril decidió que fuese en Rosario.
Monseñor Eduardo Martín estaba dispuesto de que así fuera, de modo que, si Dios quiere, en octubre del 2017 se realizará en ese fin de semana largo de octubre el Encuentro Nacional de Jóvenes. Sí. Vamos a tener la ciudad llena de jóvenes. Así es, si Dios quiere, ya estamos. Es una cosa que uno, viendo lo que fue este Congreso Eucarístico, ¿no es cierto?, y la presencia masiva de jóvenes, uno me imagina, precisamente ya se lo anunciamos en un pequeño video que se proyectó la noche del sábado, y bueno, fue una explosión de los jóvenes de alegría, de modo que ya estos son los primeros difusores del Encuentro Nacional, y ustedes también ahora con esta nota, así que les agradezco. Digamos, como recién decías, el tema que a veces no conocen la Biblia, pero a veces nuestra gente conoce a Dios de distintas maneras, no solamente la Biblia es el modo de conocerlo, por supuesto, en un lugar eminente de revelación de la Biblia, pero a veces nuestra gente, el pueblo en general, no es de una cultura del libro, más bien se manifiesta en signos, ¿no es cierto?, ¿no? Como es la cruz, como es la imagen, ¿no es cierto?, de la Virgen, que son también modos de transmisión. Ustedes que son profesionales de la comunicación saben de lo que significa la imagen. Muchas veces mucha gente recibe malos testimonios de parte nuestra, precisamente de los sacerdotes, los obispos, lo que sea, que la gente por ahí muchas veces se siente muy dolida, y uno a veces hablando con ciertas personas que están renegadas de Dios y todo eso, y a veces no es que renieguen de Dios, renieguen a veces de las actitudes que tenemos los cristianos, no solamente curas, también de otras personas, fieles, que dicen, ¿cómo? Y después van, el dicho que se dice, van y se llenan, o sea, comen hostias, ¿no es cierto?, ¿no? Y después andan repartiendo diablos. Bueno, es el mal testimonio nuestro, ¿no es cierto?, ¿no? Por eso la misericordia de Dios es grande, es inmensa, y si uno lo experimenta en el corazón, después responde, ¿no es cierto?, ¿no? Y la gente cree más en Dios de lo que nosotros creemos. Es así, porque el Espíritu Santo actúa de modos impensables, y no solamente digamos, el pueblo de Dios es el que participa habitualmente de las celebraciones de la iglesia, eso sí, pero hay mucha otra gente que a lo mejor no participa de ese modo, pero sí también está honrando a Dios de otras maneras, que, bueno, es misión nuestra precisamente la de ir acompañando, formándolos, ¿no es cierto?, porque todo enriquece. Lo que más se conoce, más se ama, ¿no es cierto?, ¿no? Y uno lo conoce no solo intelectualmente, el mayor conocimiento es el del corazón, ¿no? Bueno, para nosotros ha sido un gusto, Monseñor, haber compartido con ustedes. Lo vamos a esperar en Rosario y lo vamos a ir a ver también, así que bueno, muy, muy agradecidos por esta nota, y le pedimos que nos dé la bendición. Bueno, entonces, para todos los que están participando de este lugar, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Monseñor.